Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, hacerlo en el nombre de nuestro gran Dios, darle gracias a Él por permitirnos poder estar una vez más reunidos para orar la palabra, orar el propósito de Dios. Es lo que hacemos cada día y le decimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos permita entender, comprender y practicar su palabra. Ser hacedores de ella, ser hacedores para que estemos haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces, al hacer la voluntad de Dios, hay percances, hay contratiempos, hay reveses, hay dificultades, pero a pesar de todo esto, debemos nosotros procurar al máximo hacer la voluntad de Dios. Así puede que bienvenidos en este hermoso día para que podamos entre todos hacer esa oración y decirle a Dios que nos permita hacer su voluntad. Yo les invito a que inclinen su rostro ahí donde se encuentran y vamos a hacer una oración para que esta palabra haya cabida en nuestro corazón. Debemos aquietar la mente de toda ansiedad, de toda preocupación, para poder comprender su palabra. Por favor, incline su rostro ahí donde se encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra, te damos el honor, la alabanza, la adoración. A ti te pertenecen, Señor, las fortalezas, los imperios, todo, Señor del cielo, lo que nosotros consideremos de mucha estima y aún de poco valor, Señor. Todo te pertenece a ti, porque todo es tuyo. Tú lo creaste, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios que nos has escogido para esta hermosa labor, poderte adorar y poderte exaltar, poderte predicar también, Señor. Dios, muchas gracias. Hoy en tu nombre, Dios del cielo, damos la gloria y la honra y gratitud, Señor, por ese día en que nos escogiste, por ese día en que pusiste a esa persona, Señor, que nos predicó tu palabra. Hoy en tu nombre la bendecimos, Señor, porque fue un instrumento para bendición a nuestra vida, porque nos explicó tu palabra, nos la hizo entender, Señor. Y hoy estamos delante de ti gracias a ese mensaje, gracias a ese momento en que tu Espíritu Santo quiso sellarnos para salvación, quiso traernos y hacernos entender que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús que realizó en la cruz del Calvario, porque a través de él tenemos acceso, tenemos entrada a ti, Señor. Mientras partimos de esta vida, Dios, para estar contigo, estamos, Señor mío, conociendo más de ti, de tu palabra, tus propósitos, hacer tu voluntad, Señor. Es lo mejor que podemos determinar hacer en lo que nos resta de vida. Gracias, Señor, por este tiempo de oración escritural, que podemos, Señor, invocar tu nombre y leer tu palabra y orar tu palabra, Señor, para no orar problemas, para no terminar orando cosas que no convienen, Señor, o por lo menos que no son necesarias en el momento. Señor, te damos gracias por quienes han de recibir esta palabra, que sus mentes, sus corazones, sus espíritus estén atentos para ella, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, así de esta manera vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 50, del verso 15 al 21, y en esta ocasión Daisy González va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Daisy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado,
porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también los hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y vosotros, hijos, así los consoló y les habló al corazón. Y habló José en Egipto. Amén, hasta ahí, Deisita. Ok. Muchas gracias, muy amable. No. Qué bendición. Bienvenidos quienes están acá en esta plataforma Zoom y de igual manera para quienes están en la plataforma a través de Facebook Live. Para mí es un placer cada día poder preparar un alimento espiritual, compartir una palabra que nutra, una palabra que dé fundamentos para que usted pueda formarse en la vida cristiana, en esta vida espiritual, con un fundamento, no con un rudimento. ¿Cómo eran los rudimentos antiguamente? Las formas, vestidos, comidas, días, celebraciones. Esos eran los rudimentos, y esos rudimentos, cuando llegaban las persecuciones, no lograban cuidar a las personas como era debido. Por eso los fundamentos son esas bases sólidas donde usted se puede sustentar, donde usted va a mantenerse firme aunque haya persecución, aunque haya problemas o dificultades. Usted no se va a preocupar por eso porque tiene una base sólida en la palabra de Dios. El problema es afirmarse uno en sus conceptos, en su apariencia, en su prudencia. Por eso el libro de Proverbios capítulo 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios, ¿sí? Y confía en Él. Siempre la consigna va a ser confiemos en el Señor. Esta palabra que ya se ha leído habla acerca de cuando José queda con sus hermanos en Egipto, porque acababa de morir su padre Jacob. Y fue una muerte prácticamente anunciada. Y el mismo Jacob había dejado un mandamiento a su hijo José. Mire la confianza que le tuvo siempre Jacob a José, a pesar de que ya era el señor de la tierra de Egipto, a pesar de que cuando lo volvió a ver era todo un personaje muy importante en Egipto, pero aún así le hizo jurar que cuando él muriera no enterraran su cuerpo ahí en Egipto, sino que fueran hasta Canaán, la tierra de donde salieron, y allá lo sepultaran. Cuando esto se da de la muerte de Jacob, mire que José, en medio de la sujeción, en medio de tener tanto poder, él sin embargo acude al faraón principal y le dice acerca de ese mandamiento, a lo cual no se opusieron, porque José se había ganado buena estima. José tenía muy buena reputación y le había hecho mucho bien a los egipcios y a las naciones de alrededor con respecto a la administración del alimento. Cuando llega la hora, le es concedido ese permiso, él va y entierra a su padre y vuelve. Volvieron sus hermanos. Acordémonos que todos fueron a enterrarlo y todos volvieron. Pero como siempre, a veces uno tiene como
la intriga. ¿Será que esta persona que me perdonó de veras lo hizo? ¿Lo hizo de corazón o lo hizo porque estaba fulano de tal ahí presente? Pues ese era el caso. Los hermanos de José dependían tanto de la presencia de su padre y ellos se imaginaron que tan pronto muriera su padre, José les iba a tomar represalias por lo que le habían hecho cuando estaba en la casa. Leamos los detalles. Dice el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Eso fue lo que ellos se imaginaron. Por eso yo he titulado esta enseñanza, y si usted desea tomar ese título también lo puede hacer. ¿Sí? El título de esta enseñanza es perdonar de corazón. Cuando se perdona de corazón, ¿sí? Cuando uno perdona de corazón, no debe esperar revanchas, no debe esperar oportunidades para tomar venganzas, sino que José los había perdonado de corazón, cosa que ellos no creyeron que fuera verdad. Es impresionante cuando uno tiene todavía como en la mente, en el corazón, como un prejuicio. ¿Será que sí me perdonó? ¿Será que tal persona sí olvidó la ofensa? Y ellos se imaginaron, dijeron: ahora sí no está nuestro padre que nos defienda. ¿Qué será de nosotros? Entonces, miren lo que ellos dijeron, verso 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Ahí está la evidencia de que José sí los había perdonado. El perdón que él les concedió fue sincero, fue real, fue un perdón para toda la vida. No había necesidad de que ellos inventaran algo, porque mire el temor que le tenían a José, pero también el respeto. Ahora, José tenía con qué. Si hubiera querido, él tenía con qué, porque él era el segundo al mando en Egipto. Con un chasquido de dedos hubiera podido mandarlos matar, con una seña, con un guiño de ojo, solamente con eso. O los hubiera podido mandar encerrar, o los hubiera sacado de la tierra. En fin, había muchas formas para desquitarse o para cobrarles esa falta que les había hecho en el pasado. Pero José dice que mientras los escuchaba, a él le dolió en su corazón, porque ellos no le creyeron desde la primera vez que los había perdonado. Por eso dice, y José lloró mientras hablaban. Él no lloró por lo que le estaban pidiendo. Él lloró es porque ellos no creían en su cambio. Ellos no creían que ese perdón había salido de su corazón, de lo más íntimo de su ser. Cuando uno da un perdón, cuando uno ofrece un perdón o cuando uno acepta un perdón, aquí José nos está dejando una lección: que sea sincero, que sea sincero. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, su primera expresión, su primera palabra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uno de los siervos del Señor, llamado Esteban, en el libro de los Hechos, dice la palabra que cuando a él lo apedreaban y Saulo consentía en la muerte de él, él dijo mientras lo apedreaban: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y eso marcó la vida de Saulo, porque Saulo escuchó esas palabras y eso lo marcó. Dijo: ¿cómo es posible que esta persona
está sufriendo y está pidiendo perdón. Está pidiendo que Dios nos perdone por lo que le estamos haciendo. Solo una persona con mucho amor puede hacer algo así. El apóstol Pablo, también en muchas de sus cartas, él decía, lo que ustedes perdonen allá presencialmente, yo lo perdono aquí en mi espíritu. Porque cuando ofendían a los hijos espirituales de Pablo, es como si lo ofendieran a él. Entonces, el perdón, mis amados, es una de nuestras armas más grandes como pueblo de Dios. El perdón abre puertas, lima asperezas, independiente a veces los conceptos que se tomen. Hay frases, sí, un poco sentimentales. Hay frases un poco almáticas, como para que uno dé perdón. Por ejemplo, una de esas frases es, si usted perdona, usted se perdona. Y pareciera que uno otorgara el perdón porque uno se perdona. Es muy bonita la frase, pero lo más hermoso es la sinceridad y la tranquilidad que da ese perdón. O sea, hacerlo de corazón. Alguien dijo, perdono, pero no olvido. Otra frase, como para retener cositas ahí. Tranquilo, yo lo perdono, pero nunca voy a olvidar. Y créame que eso es cierto. Pero lo bueno sería, yo perdono, pero cuando me vuelva a acordar, lo haré sin rencor, lo haré sin resentimiento, porque es difícil perdonar del todo ciertas cosas, pero sí es posible recordarlas sin dolor, no recordarlas para sufrir, para seguir pasando malos momentos. Entonces a José lo conmovió eso, de que los hermanos usaran prácticamente la memoria de su difunto padre para decirle a José, José, nuestro padre dijo que hiciera esto. En pocas palabras, así escuetamente les voy a decir algo. José no era de las personas que necesitaba la memoria de un difunto para cumplir su palabra. Él era de palabra. Si quiere, por favor, escríbalo ahí en el chat. Diga, José era de palabra y yo también soy de palabra. Vamos, escríbalo. Diga, yo soy de palabra, José era de palabra y yo también soy de palabra. Ahí quisiera que nuestra amada pastora Sandra Casallas prendiera su micrófono, si puede su cámara también, y nos comente acerca de esas experiencias de perdonar y perdonar de veras, ¿sí? Por eso el título de la enseñanza, cuando se perdona de corazón. Cuando se perdona es perdonar. O sea, la palabra es perdonar. Pastora, por favor. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Uy, perdonar. Yo creo que yo estaba ahorita pensando en algo y es que muchas veces uno dice yo perdono o pide perdón. En el caso de los hermanos de José, yo decía, sí, que José los perdonó, pero ellos nunca se perdonaron a sí mismos. Wow. ¿Ya? El problema muchas veces es que uno dice, bueno, gracias por perdonarme. Y eso lo hacemos nosotros con Jesús. Sabemos que Él nos perdona el pecado, sabemos que Él nos redimió, pero muchas veces seguimos con esa misma culpa en el corazón y no nos perdonamos a sí mismos. Entonces, eso es grave, porque no se vive tranquilo, no se vive feliz, no se vive en paz a causa de eso. Entonces, eso fue lo que le pasó a los hermanos de José. Ellos no se perdonaron, por eso siempre tuvieron ese temor y el problema de no perdonarse uno a sí mismo y no entender que, bueno, sí, fallé, pero bueno, sigo, avanzo. Ya Jesús me perdonó, hice esto mal,
y empiezan a montarse en, como dice el dicho por ahí, películas en la cabeza, y a ellos les pasó eso. Empezaron ya a imaginarse y a pensar por José, y entonces empezaron a tener temor en el corazón y a perder su propia paz. Yo creo que nosotros debemos como reflexionar en eso. Si yo cometí un error y me perdonaron, creer en ese perdón y quitarme esa carga de encima y avanzar, que volvemos y fallamos y todos somos humanos, pero cuando nosotros aprendemos a no cargar con esa culpabilidad, yo creo que se nos hace más fácil el caminar. Igual cuando perdonamos, perdonar de verdad que determinarlo. Yo creo que el perdón es una determinación del corazón de nosotros. Y cuando hablo corazón, no hablo del músculo que late allá, sino de los pensamientos. Nosotros debemos perdonar y es empezar a trabajar en nosotros mismos, decir, Señor, sana esa herida, y no esperar que una persona sane la herida, sino que uno ir a Cristo y pedirle al Espíritu Santo, como dice la palabra, Él es nuestro consolador, que Él sea el que sane nuestro corazón, que Él sea el que borre. Es cierto, uno recuerda, pero uno no tiene que atarse a ese recuerdo y amargarse la vida. Yo creo, uno tiene que perdonar. Yo he perdonado muchas cosas, podría decirlo, y es fuerte, o sea, no es fácil. Sí. No es fácil volver a recuperar la confianza de algo de que uno perdonó, y no es fácil, pero no es imposible. O sea, yo digo que eso va en uno. Yo creo que José, si vemos nosotros, José lloró muchas veces. A él le costó, porque volver a ver los hermanos así de frente, y dice que él hizo cosas que los dejó presos, pero él estaba en su periodo de sanidad de su corazón, de sanidad, de poder confrontar al que le hizo el daño y decir, acá es donde yo pruebo si el amor de Cristo, bueno, yo digo nosotros, confrontar eso y decir, acá compruebo si el amor de Cristo está en mi corazón en realidad, si en realidad soy esa persona que merece ese título de cristiano o no. Entonces, bueno, ese tema es bien complejo y bien hermoso, mi pastor. Gracias. Amén. Así es, mi Sandrita. Gracias también por sus valiosos aportes, y por eso es necesario tener palabra. No dejar por ahí cositas como que yo lo perdono, pero si me la vuelve a hacer, es como estar amontonando, estar acumulando faltas. Y muchas personas están subyugadas por eso. Yo siempre recomiendo, si usted perdona, debe perdonar de corazón. Y perdonar es echar en el baúl allá, eso. Mire que el Señor, en el libro de Isaías, en el capítulo 43, el Señor dice, cuando yo perdono, yo borro tus rebeliones y los echo en lo profundo de la mar, y nunca más me acordaré de tus pecados. Es lo que dice el Señor. El Señor, cuando habla del perdón, está hablando también de un borrón y cuenta nueva, de el volver a dejar a esa persona como con el deseo de rehacer cosas, de volver al saludo, de volver al abrazo. Muchas personas, como acabó de decir la pastora Sandra, no se perdonan, no aceptan un perdón y lo dan a medias. Entonces, ahí aparece el orgullo. El orgullo, honestamente, es lo que no deja que una persona perdone y perdone de corazón. Es el orgullo. No le ponga otro nombre a eso. No busque una justificación. Es orgullo. Es ese orgullo. Mire lo que dice José en el versículo número 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. O sea, estos hombres querían como demostrarle a José
que ellos no se iban a levantar, que no le iban a volver a hacer lo que le hicieron antes. Es que eso no podía pasar. Es que ahí el que estaba arriba era José. Entonces ellos quisieron convencerlo de que los perdonara. José no necesitaba que lo convenciera. Es como pedirle perdón a Dios otra vez por los mismos pecados. Estoy convencido que Dios nos diría, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Si yo eso ya lo olvidé. Yo cuando perdono, perdono para siempre. Entonces José, cuando ve esa actitud de los hermanos, dice, no, es que yo no los perdoné para que ustedes fueran mis esclavos. Ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis hermanos. Eso es darle dignidad a la persona. Cuando uno perdona, es volverlo a la posición para que no se rebaje, para que no esté subyugado, para que no sea como un esclavo. Por eso hay muchas personas, y perdónenme lo que voy a decir, pero suele pasar. Nosotros con mi esposa damos charlas de parejas y se ven muchas parejas cuando alguien comete una infidelidad o bueno, cosas por el estilo. Entonces la mujer o el hombre a veces perdonan a su pareja, pero lo tienen subyugado. Hágame esto, tráigame esto, póngame aquí, póngame allá, lléveme acá. O sea, lo vuelven un esclavo de esa falta que cometieron. Ay, Dios. Lo vuelven un esclavo cuando no debiera de ser así. Claro, como acabo de decir Sandrita, se pierde la confianza y se demora en recuperar la confianza, pero de eso se trata, de volver nuevamente a devolverle la dignidad a esa persona, no para tenerlo ahí subyugado siempre. Y pasan 15 años, 20 años, 30 años y todos los días, cada favor que la mujer le pida al hombre, es que ni el favor, sino tráigame, póngame, lléveme, deme y todo así, por esa falta. O sea, esa falta la terminan pagando el resto de la vida. El Señor Jesús no es así, Dios no es así. Personas sinceras, personas que perdonan de corazón, dicen no, te restituyo tu posición. Claro, hay una prevención, es natural que haya una prevención. Pero es bonito cuando se ve que se recupera la confianza, cuando dice, no, ya no voy a seguir con ese prejuicio. Ahora, mire lo que dice José en el mismo, o en el versículo 19. Les respondió José, no temáis. Ah, qué hermoso. Por favor, subráyelo ahí, subráyelo en su Biblia y si quiere escriba algo con esa frase. No temas, mamá. No temas, papá. No temas, hijo. Ese error que cometí, mire, tranquilo, no temas. Quitarles esa sombra que ellos tenían, como de culpa, como de, uy, José, ahora sí nos va a coger y nos va a acabar. José no era así, por favor, José no era así. Ni usted tampoco es así. Hagámosle entender a las personas que nuestro perdón fue de corazón, fue sincero. Sí fue verdad cuando le dijimos te perdono. Ahora agrega algo cuando dice no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, los confrontó con Dios, nada más y nada menos. En pocas palabras, José estaba diciendo, a mi papá yo lo respeté. Y cuando yo les ofrecí el perdón, claro, qué bueno que mi papá se haya dado cuenta, pero mi papá no iba a ser eterno. Ahorita no está, pero queda Dios. Está Dios por encima de nosotros. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Les dijo. No, yo no voy a tomar en ustedes una represalia. No los voy a castigar. Tranquilos. Sigan en sus quehaceres. Sigan haciendo todo lo que venían haciendo, que para mí, ustedes son mis hermanos. No son esclavos. Ustedes no son personas que no juegan un papel importante aquí en Egipto. No.
o sea, no los rebajó, pero sí los confrontó con Dios. Les dijo, tranquilos, no vais a que ellos se olvidaran tanto que llegaran de pronto a menospreciar a José. Solamente les dijo, entre ustedes y yo hay un Dios, pero yo no soy el Dios que ejecuta juicios así, yo no soy. Dios es un Dios clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y los dejó ahí. Dice el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros, o sea, sin embargo, como repito, uno no olvida, solo que recuerda sin dolor. Y José lo que hace aquí es decirles, aunque ustedes pensaron mal contra mí, o sea, no se preocupen, porque Dios lo encaminó a bien. Quiero que anoten algo, es como un listado. Hagamos un recorderis de lo que pasó José. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos a los madianitas, nunca hubiera llegado a Egipto. Si José no hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido vendido a Potifar, que era el capitán. Si José no hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo hubiera acusado falsamente. Si José, ¿sí?, no hubiera sido acusado falsamente, nunca hubiera ido a la cárcel. Si José nunca hubiera ido a la cárcel, nunca se habría encontrado con un panadero y un copero allí. Si José nunca se hubiera encontrado con ese panadero y ese copero, nunca hubiera podido interpretar los sueños de ellos. Si José nunca hubiera interpretado los sueños de ellos, nunca hubiera llegado a interpretar el sueño de Faraón. Si José nunca hubiera interpretado el sueño de Faraón, nunca hubiera llegado a ser primer ministro. Si José nunca hubiera llegado a ser primer ministro, no hubiera quien administrara con prudencia las 7 años de abundancia, porque después vendrían 7 años de escasez. Si José no hubiera administrado con prudencia, el hambre que hubiera venido sobre la región hubiera sido grande. Entonces la familia de él hubiera tenido que quedarse en Canaán. Si la familia de José se hubiera quedado en Canaán, pues nunca hubieran venido a Egipto para que se cumpliera la palabra. Si la familia de José nunca llega a Egipto, ¿sí?, para que después tuvieran que salir, entonces nunca se hubiera cumplido la línea genealógica para llegar a Jesús de Nazaret. Entonces notemos que si no pasa todo esto en la vida de José, nunca hubiéramos tenido un Salvador. Y si no hubiéramos tenido un Salvador, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Apegados a una religión? ¿Apegados a una creencia? ¿O dejando a la suerte simplemente nuestras vidas? Procesos que nos van a llevar a bendiciones. Por eso, amado, no se lamente. Veía como un dramatizado de un muchacho que tiene como un mimo, un muñequito, y él hace ventriloquía. Entonces hacía hablar a este muñeco y le preguntaba, era un dramatizado, como una especie de, sí, dramatizado, en el buen sentido de la palabra, y lo hacía hablar y le decía, ¿y tú amas a tu madre? Sí, claro, yo la amo, pero ella te abandonó, le decía el señor al muñequito, haciéndole hablar en la historia. Pero ella te abandonó. Dijo, no,
No, ella no me abandonó. No, ella no me abandonó. Porque si me hubiera abandonado, no me hubiera permitido vivir dentro de ella 9 meses. Ah, pero ella te dejó cuando naciste. No, no, ella no me dejó. Simplemente está pasando un mal momento. Pero yo no siento que ella me haya abandonado. Pero mire, ella ni siquiera te visita, no pregunta por ti, dice, no, algún día nos encontraremos. Algún día nos encontraremos y la podré conocer. Pero no, no siento que me haya abandonado. Está viviendo en otro lado. O sea, siempre tratando de excusarla, siempre tratando de decir, está pasando por un mal momento, no es su culpa. Está viviendo un percance, un proceso. Y qué bueno que nosotros lleguemos a un nivel así, poder perdonar. Si hubo un abandono, si hubo un maltrato, si hubo una deshonra, lo que haya sido. Amados, la vida es muy corta, demasiado corta, para quedarnos nosotros pensando solo en me hicieron y me hicieron. Aquí José les cambió la palabra. Les dijo, ustedes pensaron en hacerme mal a mí, pero Dios lo encaminó para bien. En pocas palabras, ustedes participaron de esta bendición. Porque miren lo que les dice en el verso 20. Vosotros, aunque pensáis mal contra mí, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, todo salió para bien. ¿Ustedes creen que José conocía Romanos 8:28? José no conocía Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José no conocía ese versículo, pero lo practicó al pie de la letra. Él se dejó llevar de Dios. En lugar de ponerse a llorar, el lamentarse, él dejó que se cumpliera el sueño que Dios había puesto en él. Él tuvo paciencia. Cosa contraria nos pasa a nosotros. Conocemos el versículo, pero andamos titubeando. Andamos con miedo. Nosotros sí conocemos el versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, pero no lo decimos ni aceptamos la voluntad de Dios con tanta propiedad como sí lo hizo José. Entonces yo les invito hoy, mis amados hermanos en Cristo, a que hoy perdonemos a ese papá que abandonó, perdonemos a esa mamá que maltrató o permitió el maltrato, perdonemos a ese hermano que golpeó, que quitó. Que me quitaron la herencia. Amado, no se preocupe. Hay algo mejor para su vida. Hay algo muchísimo mejor, que fue que me quitaron, que el socio me engañó, que amado, no se la pase y no termine sus días con resentimientos. Perdone, suelte esa carga, suéltela. No se amargue porque hay cosas que definitivamente Dios lo que hizo fue quitárnoslas. A veces muchas personas lo piensan, ay, si no me hubiera pasado esto, yo tendría aquello. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué decir de aquellas personas? Historias se han contado muchas. Los que no estuvieron en las torres gemelas cuando las destruyeron. Historias muchísimas. A alguien se le olvidó las llaves y se devolvió por las llaves. Por devolverse por las llaves, le demoró 15 minutos y esos 15 minutos le salvaron la vida. A otros se les perdió el boleto del metro. A otros les entró una llamada que tenían que ir a otro lugar. A otros
se les enfermó un familiar, un ser muy querido. E incluso hubo niños que se cayeron y se golpearon. Y eso hizo que los papás, en lugar de ir a trabajar, fueran a una clínica. Cosas por el estilo. Les salvaron la vida. Les salvaron la vida. Dios no ha hecho sino salvarle la vida, mi amado. Quitándole personas, quitándole cosas, haciendo que su maleta esté más liviana. No sé cuánto le puedan dar gracias a Dios el día de hoy. Señor, gracias. No lo tome como pérdida, no lo tome. No, Señor, tranquilo. Tú sabes por qué me pasaste por esto. Señor, estoy en tu divina y perfecta voluntad. E incluso en oración, no obligue a que cosas pasen cuando no están dentro de la voluntad de Dios. Acordémonos del rey Ezequías. Cuando Dios le dijo, vas a morir. Prepara tu casa, te voy a dar la oportunidad que prepares tu casa porque vas a morir. Y él se llenó de ansiedad y dijo, Dios, dame más vida. Necesito más vida. Y Dios se lo concedió. No estaba dentro de la voluntad de Dios. Lo que Dios hizo fue permitir y responder a una oración. Y Dios le añadió 15 años más de vida. Pero fueron 15 años donde lo perdió todo, donde engendró un hijo que terminó siendo uno de los próximos reyes de Israel, malos, perversos. Entonces, mis amados, hoy digámosle Dios que se cumpla tu voluntad, aunque no se cumpla la mía, porque lo mío pueden ser caprichos, lo tuyo son propósitos. Hoy dígale al Dios de los cielos, Señor, voy a perdonar. Que yo pueda ir a la casa de ese hermano y abrazarlo, que yo pueda ir a aceptar esa invitación que me hacen, tal vez a un cumpleaños, tal vez a un baby shower, tal vez a unos 15 años, tal vez a un matrimonio, tal vez una salida recreativa de familia. Hay personas que dicen, no, si va fulano, yo no voy. Si va a estar fulano allá, yo no voy. No, los dos no podemos estar en el mismo lado. Amado, ¿dónde está la vida de Dios? ¿Dónde está lo que practicamos? ¿Dónde está lo que creemos? Por eso es necesario el día de hoy hacer esa llamada, programar ese encuentro, prepare unas onces y invite, dé el primer paso. Dé usted el primer paso, no espere a que lo busquen para pedirle perdón o cosa por el estilo. No, no, no. Usted es el responsable porque usted recibe la palabra. Usted es la luz de la familia. Usted es la puerta de bendición. Usted es respuesta para su casa. Demuéstrele a su familia que el bendecido de la casa es usted. Eso estaba haciendo José. Mire lo que les dice en el verso 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Eso es amor. Eso es amor. José terminó viviendo 110 años. Fueron muchos años, porque él llegó prácticamente a escasos como 20 años, llegó José allá. O sea que vivió más de 80 años, 90 años en Egipto, siendo el Señor, viviendo bien, pero nunca su posición le creó arrogancia, nunca le creó como deseo de venganza, lo pudo haber hecho, pero ahí donde está el verdadero amor. Por eso, cuando le pida a Dios cosas, no se las pida diciendo, Señor, dame para poderle demostrar a mi familia, para poderle demostrar a fulano que me odiaba, para poderle demostrar a fulano que me humillaba. No, mi amado, dígale, Señor, dame las cosas porque quiero disfrutarlas. No para mostrarle a alguien, ni para tomarme la foto y decir, sí ve que yo sí puedo también. No, 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 eso es una venganza. Querer tener para después decirle a los demás, sí ve. No, no, no. Dígale, Dios, todo lo que te pido es que me des una mejor calidad de vida. No para humillar a nadie. Al contrario, Señor,
Ojalá yo pueda hospedar a alguien el día de mañana. Ojalá yo pueda servir a alguien el día de mañana. Alguien me ayudó, yo voy a resarcir, yo voy a ayudar. Incline su rostro, por favor. Yo sé que algo tuvo que haber pasado en su corazón. Estoy convencido de eso. Dios no habla por hablar. Dios habla porque hay una necesidad en el corazón de alguien. Dios habla porque quiere que su pueblo demuestre fidelidad, demuestre lealtad, aunque cueste. No es fácil perdonar, como dijo Sandrita, no es fácil. No es fácil. Estamos convencidos, todos hemos pasado. Ni tampoco haga ver tan grande la falta. Porque algunos dicen, como no fue a usted, como no es a usted que le está pasando, como a usted no lo engañaron así, como a usted no lo golpearon así. No, mi amado, no se trata de eso. Aquí se trata de que todos hemos pasado procesos de diferente manera. Si hablamos de David, no fue igual que José, pero le sirvieron al mismo Dios y terminaron perdonando. David perdonó. Al aceptar a sus hermanos en el ejército de él, los estaba perdonando, porque eran del ejército de Saúl. Y así sucesivamente. David le perdonó la vida a su peor enemigo, Saúl. Muchas veces. Perdón. El apóstol Pablo, ¿qué decir de él? ¿Cuánta gente lo hizo encarcelar, lo hizo apedrear? ¿Cuánta gente le hizo la vida a cuadritos? Y él perdonaba, él perdonaba. Que ojalá algún día se escriba un libro de su perdón. Que algún día alguien haga memoria. Fulano de tal perdonó, perdonó, perdonó. Como lo ha hecho este gran hombre, Samuel Hernández, el gran predicador, perdón, Rubén Hernández. ¿Cómo perdonó él a un muchacho que le mató a su hija de 16 años? ¿Cómo perdonó el pastor y evangelista Gigi Ávila a su propio yerno que mató a su hija con 31 puñaladas? Y lo hizo parte de su ministerio por muchos años. Llegar a perdonar algo así. Llegar a perdonar algo así. Pero a veces no perdonamos, como le pasó a aquel muchacho en la estación de Transmilenio, porque lo pisó, porque le tocó una sandalia, mató a un muchacho, porque así estamos, armados. Me ofendió y le decía, pídame perdón de rodillas. No, quería humillarlo, quería hacerlo visible, porque iba armado, porque estaba acostumbrado a la violencia. Así arreglan las cosas mucha gente y piensan que esa es la solución. No, la solución es el perdón. La solución es el perdón. Siempre va a ser esa la carta de presentación de los hijos de Dios. No acumule faltas. Por favor, no acumule faltas. No acumule faltas. Porque hay personas que cualquier diálogo es fulano me hizo, me abandonaron, me dejaron. No tengo el apellido de mi papá, no tengo el apellido de mi mamá. Es que yo pasé hambre, es que yo viví en la calle, es que esto y esto y esto. Sí, como testimonio está bien, pero no para hablar de ese dolor con amargura, con resentimiento. Señor, gracias por tu palabra. Y en tu nombre, Señor, pido que hoy tengan fuerza de voluntad, personas que han tenido herido su corazón, personas que han sido maltratadas, que han sido lastimadas en la vida, personas que han sufrido mucho, Señor, pero es por causa de que no han podido entender lo que ofrece el perdón, la libertad que ofrece el perdón, las bendiciones a las que uno se hace acreedor por perdonar. José calificaba para estar en el cargo donde estaba, porque él necesitaba tener una mente limpia, porque él necesitaba tener un corazón sano, porque él necesitaba ser emocionalmente equilibrado.
para poder dirigir los asuntos de toda una nación y del mundo entero de la época. Porque así fue, Señor. Tú sabes en quién pones grandes cosas. Tú sabes a quién le das grandes responsabilidades, porque te van a cumplir. Hoy en tu nombre bendecimos a quienes han sido ejemplo, testimonio de perdón. Hoy, Señor, nos sumamos a ellos, porque quizá no hemos sufrido lo que han sufrido otros, pero se han atrevido a perdonar. Han sido valientes y hoy en día son tus siervos, tus ministros, Señor. Padre, gracias. Padre, gracias por esas llamadas que se van a hacer el día de hoy. Gracias por ese esposo que va a recibir ese perdón de su esposa. Gracias por esa esposa que va a recibir el perdón de su esposo. Gracias por esos padres que van a poder perdonar a su hijo, a su hija. Gracias, Señor, por los hijos que van a poder perdonar a los padres. Gracias, Señor, por lo que hoy va a pasar. No va a terminar este día y van a haber abrazos, van a haber besos, van a haber palabras, van a haber promesas, Señor. Dios, sobre todo, gracias, porque ahí estás tú. Donde hay perdón es porque estás tú. Y donde hay un perdón de corazón es porque tú has hecho algo grande en esa vida. Y nosotros nos alegramos, Señor. Nos alegramos inmensamente de que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados, no sé, Elsa Ramírez, si puede prender su micrófono, saludarnos y decirnos en qué ayuda esta palabra. Elcita, si tal vez va en un medio de transporte, no sé, pero si puede comentarnos algo al respecto, cómo llegó esta palabra ya a su vida, a su corazón, nos gustaría escucharle. Bueno, no es posible. Mi Elcita. Sandrita, vamos a culminar, por favor. ¿Cómo llegó la palabra ya? Sandra Casallas. Bueno, que hoy sea un día de determinación. Eso. Para perdonar. Que hoy sea, yo creo que uno perdona por hacer libre al otro, pero también por hacerse libre uno a sí mismo. No vale la pena. Decía mi pastor algo muy bonito y es que la vida es muy corta para uno enredar media vida o más y llenarse el corazón de amargura, llenarse el corazón de odio y no ser feliz ni hacer feliz a nadie. Entonces, no, la vida es para disfrutarla en el Señor. Reciba el perdón y perdone y procure seguir avanzar. O sea, a veces los propósitos de Dios y los, digamos, ese trato del Señor para quitar de nosotros muchas cosas, orgullo, soberbia, altivez. Pues esa es la lima también que el Señor usa para quitar todo eso de nosotros. Entonces, que alguien nos incomode, que alguien nos mire feo, que nos hable feo, esas son las limas santas, digo yo, para cambiar nuestra manera de pensar, la manera de ver a las demás personas, porque démonos cuenta que así como esta persona falló, yo también pude haber fallado, o como esa persona hizo daño en alguien, yo también he hecho daño en alguien. Entonces, no vale la pena uno vivir con esa amargura en el corazón. Hoy sea el día de la libertad para todos, libertad para perdonar y libertad para ser perdonados. Muy bien. Que el Señor nos llene el corazón de amor. Yo digo, Señor, danos cada día más amor. Jesús no nos hubiese perdonado. ¿Qué tal no hubiese sido así? ¿Qué tal el perdón de Jesús no hubiese sido sincero y no se cumple esa
palabra que aunque mi pecado fuere rojo como la sangre, como blanca lana de lana, el Señor de perdonar y de olvidar nuestro pecado no estuviera. Entonces, cuando a veces fallamos en lo mismo, ¿no? Entonces, ay, ¿se acuerda? El año pasado usted hizo lo mismo también, qué cosita, entonces tome su coscorro. No, no, Dios no es así. Y la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Que debemos imitar a Cristo. Así que bueno, que el Señor nos dé la capacidad, la fortaleza, el amor, la sensatez para perdonar y ser perdonados. Un abracito, mi pastor. Muy hermosa esa enseñanza de hoy. Gracias, gracias porque esto edifica la iglesia. Entonces, que el Señor lo bendiga. Bendiciones a todos y vivamos felices. Amén. Amén, Sandrita. Gracias también por sus aportes. Dios bendiga su vida y esa fortaleza que da para perdonar. O sea, yo creo que todos sin excepción en algún momento hemos perdonado algo muy difícil. Quizá para alguien no sea difícil, pero para quien lo vive le fue difícil. ¿Sí? Entonces todo se puede perdonar, todo. Se necesita carácter, se necesita valor, se necesita ser conscientes de que hay una eternidad, de que esa es una carta para poder entrar, porque Jesús dijo, lo que yo haga con ustedes, ustedes háganlo después con otras personas. Entonces vamos a limar asperezas, a volver a las relaciones, a volver otra vez a estar ahí con esas personas que tanto amamos. Nos podemos estar perdiendo de una buena amistad, todo por no perdonar cierta ofensa en algún momento. Dios les bendiga, los quiero mucho. No olviden hoy a las 4 de la tarde, una actividad hermosa creada para niños, para adolescentes, aún jóvenes que deseen estar, no se lo pierdan. Va a estar algo bien hermoso con el título Ser niño, ser feliz. Ser niño, ser feliz. No perder ese espíritu de infancia. Mire que los niños sí nos enseñan a perdonar. Ellos perdonan rápido. Ellos prefieren jugar que andar por ahí cada uno en una esquina. Ellos perdonan rápido, ¿sí? Y decirles a quienes están a través de Facebook Live que somos la Iglesia Renovación. Somos la Iglesia Renovación. Estamos ubicados en la localidad Quinta de Usme, en la carrera 12D, número 73A 22 Sur, barrio Santa Librada. Si desea más información, comuníquese por favor al 313-303-4035 o al 312-509-6318. Ahí, 2 líneas amigas para que usted pueda recibir una consejería o para que oremos por usted si es su necesidad. Y les invitamos a nuestras reuniones los días miércoles a las 7 de la noche. Hoy tenemos una actividad a las 4 de la tarde y mañana domingo, con la ayuda del Señor, nuestra reunión familiar, 9 a.m. Todos cordialmente invitados. Gracias a Denis Abogal por haberse conectado, a Claudia Ramírez, a quienes estuvieron a través de Facebook Live. Les deseamos que tengan un feliz resto de día y a todos ustedes aquí a través de Sala Zoom y sigan recomendando que alguien se conecte. Si a usted le hizo bien, a otra persona le hará bien. Copie el enlace que queda en las redes sociales de YouTube. Copie el enlace en el canal. Ahí encuentra usted el canal. Suscríbase al canal. Suscríbase para que haga parte y podamos hacer que esta palabra corra y llegue donde debe llegar. Les quiero mucho. Les bendigo. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.